Bueno, esta es la exposición de Decreto 171 del 2001, norma por la cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. Este trabajo está presentado por Víctor Ávila, John Otálora y quien les habla, Lady Sepúlveda. En el capítulo 1 del decreto habla sobre objetos y principios. Esto quiere decir cuál es el objeto de la ley. El objeto es simplemente reglamentar todo lo que tenga que ver con el transporte público de pasajeros, garantizando un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, también bajo unos parámetros que garanticen que hay una libre competencia entre las empresas que se dediquen a este servicio. El capítulo 2 es el ámbito de aplicación, donde el artículo 2 habla del ámbito como tal. Este decreto se aplica a todas las empresas de servicio público de pasajeros, que ya para el ejemplo práctico, pues es todos los buses que vemos, los taxis y los carros de placa blanca también, entre otros. El artículo 3 es que es una actividad transportadora y se entiende por actividad transportadora transportar personas o cosas de un lugar a otro, sea separado o conjuntamente, y que esto tenga que ver con una contraprestación económica. El transporte público habla de, ¿qué se define como transporte público? Es todo lo que es transportar una cosa de un lugar a otro, una persona, con flota que no es de las personas. Entonces ahí es donde uno entra a mirar que nosotros como ciudadanos lo que cogemos en la calle, todos los servicios, son transporte público. El transporte privado se refiere a todas rutas que se hagan de un lugar a otro con la flota propia. Entonces, o un carro propio, un vehículo propio. Es el caso de todos los vehículos que cada uno tiene, es un vehículo privado. Y se entiende que cuando uno necesita transportar personas y no cuenta con un vehículo propio, debe contratar una empresa de transporte público, legalmente constituida y que cumpla con todas las normas legales. Es ahí donde empieza a pelear el tema de, por ejemplo, el servicio de Uber, que es lo que no está reglamentado, y por eso dicen que es ilegal, porque no está como una empresa de transporte público. El artículo 6 habla de que del servicio público de transporte terrestre se entiende que es todo lo que ofrecen estas empresas legalmente autorizadas. Y vamos a ver el artículo 7, que son las definiciones. En las definiciones se ven muchos términos, mucha terminología, pero por tiempo pues no se puede explicar todo acá en este video. Entonces vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, horarios disponibles. Habla de los horarios que ya han sido demandados, pero que aún así no son rutas autorizadas. O sea, como que en qué horario está disponible la demanda de las personas para poder establecer una ruta nueva. Vamos a hablar del otro, viaje ocasional. Viaje ocasional es aquellos trayectos que no están dentro de la regularidad de un servicio. Por ejemplo, los taxis están autorizados, taxis en Bogotá están autorizados para transportar personas, prestar el servicio dentro del perímetro de Bogotá. Un viaje ocasional, por ejemplo, es cuando un taxi se sale del perímetro urbano, del perímetro autorizado, y se va a Chía o de pronto a un pueblo o a otro departamento. Este viaje ocasional, este viaje se entiende como ocasional, y para que lo puedan hacer debe estar autorizado en el Ministerio de Transporte con una planilla. Cuando uno le hablan de la planilla autorizada, es ese documento que el ministerio aprueba, donde indican que puede hacer el viaje bajo los términos que quieran entre las partes, es decir, entre el conductor del vehículo y las personas que lo contratan, sin estar sujetos ni a una hora establecida ni a una tarifa establecida. Entonces es cuando se hace de manera como especial. Hola a todos, mi nombre es Víctor Ávila. Voy a continuar con la presentación de mi compañera, hablándoles sobre el capítulo 3 de trámite de la habilitación. Entonces, bueno, como lo dice el artículo 15, el ministerio es el que contará con 15 días hábiles de plazo para dar dicha
respuesta a la solicitud. También en el capítulo quinto, hablando de la vigencia, dice que dicha vigencia será indefinida. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la vigencia nunca se va a poder, digamos, derogar, a no ser que de pronto la empresa cumpla con algo o cometa alguna irregularidad en el servicio de transporte o en las normas estipuladas por la misma ley. Bueno, de los seguros, ¿no? Entonces, los seguros, hablando sobre el artículo 18, que dice que la empresa prestadora del servicio estará obligado a tener un seguro o póliza cuando sea una empresa constituida legalmente por prestación de servicios. Esta póliza debe incluir muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos o farmacéuticos, eh, y política de responsabilidad civil a terceros. Entonces, hay que tener en cuenta que la obligatoriedad de estos seguros es muy importante para poder dar cumplimiento como tal con el servicio de transporte. Bueno, hablamos también de la prestación del servicio. Esto lo hablo en el capítulo 1, exactamente en el artículo 22, que habla como tal del radio de acción. Entonces, existen dos perímetros específicamente, que es el perímetro de transporte departamental, el perímetro de transporte nacional. Es por eso que muchas veces vemos, por ejemplo, cuando las empresas transportadoras o por ejemplo una empresa va a hacer un recorrido, debe pagar un recorrido fuera de su perímetro, debe pagar una planilla, una autorización para poder transitar. Igualmente, ya cuando es el perímetro de transporte nacional, que lo vemos mucho en el transporte terrestre de carga, ellos tienen la autorización para transitar en cualquier parte del país dentro de nuestra nación. Bueno, y el acceso de la prestación del servicio. En el artículo 23 nos resalta que solo podrán prestar el servicio por medio de la adjudicación de un permiso, el cual consta de un contrato firmado por el Ministerio de Transporte. Ese es el documento único, que es la tarjeta de operación, que más adelante pues eh, eh, mi compañero John va a hablar de eso. Entonces, pues es el único documento que es válido para poder transitar, es el permiso de tránsito o de operación, para que este tipo de transporte de pasajeros pueda circular y pueda prestar los servicios en las rutas determinadas. Buenas tardes, mi nombre es John Otálora. Voy a hacer la presentación del capítulo 3 de la actividad de las normas de transporte. Capítulo 3, procedimiento para la adjudicación de rutas de transporte. Artículo 27, apertura de la licitación. Determinación de las necesidades del servicio. Apertura de la licitación por parte del Ministerio de Transporte y adjudicación de servicios. Capítulo 5. Aspectos generales de la operación y en la prestación del servicio. Artículo 35. Las empresas de transporte que tengan una ruta definida podrán pedir la programación de la ruta hasta un 10%. Artículo 36. Modificación de la ruta. Capítulo 4. Capacidad transportadora. Artículo 48. La capacidad transportadora hace referencia a la cantidad de vehículos que se tengan para la prestación del servicio, teniendo en cuenta la ruta y la necesidad de la misma. Capítulo 8. Tarjeta de operación. Artículo 61. La tarjeta de operación es el documento único que permite la prestación del servicio de transporte público. Título 6. Artículo 69. Obligatoriedad de los seguros. Conclusiones. Para conocer las especificaciones y normatividad del decreto 171 de 2001 será muy útil a la hora de crear una empresa de transporte donde se muestran todos los requisitos para poder operar y prestar el servicio de transporte. Sin embargo, no solo el operador podrá conocer la normatividad, ya que los usuarios pueden conocer sus derechos a la hora de tomar un servicio de transporte público y así conocer cuáles son los deberes del operador en dicho servicio. Como también, por ejemplo, decimos es que cuando una persona adquiere un servicio de transporte y va a un destino final,
Deben conocer los derechos tanto del transportador como los que uno también tiene que aplicar uno mismo cuando está en un servicio público al momento de hacer una acción dentro de él y cumplir unas normas como usuarios. Entonces es lo que tenemos que dar a entender en esta conclusión de los decretos para poder definir obligaciones de tanto usuario y transportador. Muchísimas gracias. Buena tarde. Voy a mostrar la bibliografía también.